Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que increíblemente bien. Hoy tenemos un tema que les va a volar la cabeza, algo que nos demuestra que mientras muchos de nosotros estamos disfrutando de un merecido descanso, hay gente que no para, que está a toda máquina, y hoy vamos a hablar de uno de ellos. ¿Se imaginan estar en medio de las vacaciones, relax total, y que tu vida profesional vaya a un ritmo vertiginoso? Pues eso es precisamente lo que está pasando con una figura que a muchos nos encanta, y que está demostrando que la energía y la ambición no entienden de temporadas de descanso. Vamos a desgranar qué es lo que está haciendo, por qué nos sorprende tanto y qué podemos aprender de esta incesante actividad. Así que si les gusta estar al día de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, de las sorpresas y de las personalidades que marcan tendencia, quédense conmigo hasta el final porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que darle al botón rojo que aparece por aquí abajo. Es gratis, nos ayudan un montón a seguir creando contenido como este y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben, un clic y listo. La frase que encabeza este vídeo, Can Yaman no para. Mientras todos de vacaciones, él a toda máquina, no es una hipérbole, es la pura realidad. Y es que hemos llegado a ese punto del año en el que muchos de nosotros estamos soñando con playas, montañas, o simplemente con el sofá y una buena serie. Las redes sociales se llenan de fotos de amigos y conocidos disfrutando de sus merecidos días libres, y uno, lógicamente, se contagia de ese espíritu vacacional. Pero en medio de este panorama de relajación generalizada, hay figuras públicas que parecen vivir en un universo paralelo, uno donde las vacaciones son un concepto lejano y el trabajo es la única realidad. Y hoy vamos a poner el foco en una de esas personas que, para sorpresa de muchos y admiración de otros tantos, no da tregua a su agenda. Estoy hablando, por supuesto, de Can Yaman. Seguro que muchos de ustedes conocen a Can Yaman. Este actor turco-italiano ha conquistado corazones y pantallas en medio mundo con su carisma, su talento y, no nos engañemos, su indiscutible atractivo físico. Lo hemos visto triunfar en producciones que han dado la vuelta al globo, y su fama no ha hecho más que crecer exponencialmente. Pero lo que nos llama la atención ahora no es tanto su éxito, que ya damos por hecho, sino su ritmo de trabajo en un momento en el que la mayoría de sus colegas, y hasta él mismo en otras épocas, se tomarían un respiro. Y es que mientras ustedes y yo estamos planeando escapadas, eligiendo destinos o simplemente dedicándonos a no hacer nada, Can Yaman parece estar en una maratón profesional. No se equivoquen, no es que no se tome sus descansos, pero su descanso a menudo implica estar inmerso en nuevos proyectos, en preparación física, en aprendizaje de idiomas, o en citas de negocios que lo mantienen constantemente activo. Lo que llama la atención es la simultaneidad de sus compromisos. Pareciera que su calendario es una red intrincada de proyectos que se solapan, se suceden y se complementan, sin dejar apenas espacio para la pausa. ¿Qué está haciendo exactamente para estar, a toda máquina, mientras otros están de vacaciones? Bueno, su agenda es un reflejo de su ambición y de su visión de carrera. Estamos hablando de que compagina, o mejor dicho, ha estado compaginando, la finalización de proyectos ya consolidados con el inicio de otros totalmente nuevos y desafiantes. Por ejemplo, recientemente hemos sido testigos de cómo cerraba una etapa de grabaciones intensas para una serie de renombre y, casi sin pestañear, se sumergía en la preparación para un nuevo papel que exige un nivel de entrega física y mental aún mayor. No se trata solo de actuar. La preparación para un papel protagonista, especialmente si implica un cambio físico o el dominio de nuevas habilidades, es una tarea titánica. Estamos hablando de rigurosas rutinas de entrenamiento, de dietas estrictas, de clases intensivas para dominar gestos, acentos o incluso disciplinas como la lucha. Y todo esto, créanme, requiere una disciplina férrea y una constancia que muchos de nosotros, en modo vacaciones, nos cuesta horrores mantener. Además de su faceta como actor, Can Yaman también está expandiendo su imperio de otras maneras. Si han estado atentos sabrán que tiene su propia marca de productos, y mantener una marca activa, lanzar nuevas líneas, gestionar la producción y la promoción, es un trabajo a tiempo completo en sí mismo. Esto significa que mientras otros disfrutan del sol, él está en reuniones, supervisando diseños, aprobando campañas. Es una visión empresarial que complementa a la perfección su carrera artística, diversificando sus fuentes de ingresos y
consolidando su imagen como un hombre de negocios astuto además de un artista talentoso. Y no olvidemos su presencia en redes sociales. Aunque a veces se toma pausas, su interacción con los fans sigue siendo una constante. Compartir fragmentos de su entrenamiento, adelantos de sus proyectos, o simplemente mensajes motivacionales, requiere tiempo y dedicación. Las redes sociales, para una figura de su calibre, son una herramienta poderosa de conexión con su público, y mantener esa conexión viva y relevante es un trabajo que no se detiene por las estaciones del año. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice varias cosas. Primero, que la ambición y la dedicación son claves para el éxito sostenido. Kanyaman no ha llegado a donde está por casualidad, sino por un esfuerzo constante y una visión clara de hacia dónde quiere ir. Segundo, nos muestra que el concepto de vacaciones puede variar enormemente de una persona a otra. Para algunos es un tiempo de desconexión total, para otros puede ser un periodo para enfocarse en proyectos personales, para prepararse intensamente o para explorar nuevas facetas de su carrera. Además, su ritmo de vida nos invita a reflexionar sobre nuestra propia gestión del tiempo y de nuestras metas. A veces la rutina de las vacaciones puede ser un momento perfecto para recargar energías, sí, pero también puede ser una oportunidad para avanzar en esos proyectos personales que siempre dejamos para cuando tengamos tiempo. Kanyaman parece haber interiorizado esa filosofía de aprovechar cada momento de una manera muy efectiva. Lo que también es fascinante es cómo logra mantener ese nivel de energía y motivación. No debe ser fácil estar siempre siempre enfocado, siempre bajo escrutinio. Requiere una fortaleza mental y física admirable. Y es probable que detrás de esa aparente incansable energía, haya un equipo de profesionales que lo apoyan, una planificación meticulosa y una voluntad de hierro. Pero el motor principal, sin duda, es él. Podríamos pensar que tanta actividad podría llevar al agotamiento, y es un riesgo real. Sin embargo, él parece haber encontrado un equilibrio, o quizás, su equilibrio, es precisamente esa constante actividad. Es como si la adrenalina de los nuevos proyectos y el contacto con sus fans fueran su forma de recargar. Es un ciclo de energía que se autoalimenta. Y si nos ponemos a pensar en el impacto que esto tiene en su carrera, es innegable que lo mantiene en la cima. Mientras otros se toman un respiro y bajan un poco su perfil público, él sigue generando noticias, sigue mostrando avances, sigue conectando con su audiencia. Esto mantiene su nombre en la conversación, asegura que sus proyectos futuros tengan la atención que merecen y consolida su posición como una estrella global. Por otro lado, también es importante reconocer que no todos somos iguales. Tenemos diferentes capacidades, diferentes responsabilidades y diferentes ritmos de vida. La comparación directa puede ser un poco injusta. Pero lo que sí podemos hacer es inspirarnos. Podemos tomar de su ejemplo la disciplina, la dedicación a nuestros objetivos y la capacidad de aprovechar el tiempo. Quizás no tengamos que estar a toda máquina todo el año, pero sí podemos ser más conscientes de cómo invertimos nuestro tiempo y energía. Hemos visto cómo Kanyaman, en un momento en que la mayoría busca desconectar, está inmerso en una vorágine de trabajo que abarca desde la actuación hasta los negocios y la comunicación digital. Su agenda, lejos de reducirse, parece expandirse con nuevos retos y oportunidades. Y todo esto mientras su fama sigue creciendo y su base de seguidores se mantiene fiel y expectante. En resumen, mis queridos espectadores, hoy hemos desgranado la intensa actividad de Kanyaman, quien demuestra que no hay tiempo que perder cuando se tienen metas claras y la energía para alcanzarlas. Mientras muchos disfrutan de un merecido descanso, él está en plena acción, compaginando proyectos actorales ambiciosos con su faceta empresarial y su conexión con el público. Es un ejemplo de dedicación, ambición y una gestión del tiempo envidiable que sin duda inspira a muchos. Nos enseña que las vacaciones pueden ser un momento de reflexión y planificación, y que la constancia es un pilar fundamental para el éxito. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que les haya parecido tan intrigante y motivador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes de esta forma de vivir el ritmo de trabajo. ¿Creen que es sostenible? ¿Les inspira? ¿O prefieren la idea de desconectar por completo? Déjenme sus opiniones en los comentarios de abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y quieren seguir viendo contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, porque nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de todo lo que está pasando.
Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento. Denle al botón rojo o activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.